Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Ipul Victoria, Texas. Tenemos un privilegio muy grande de contar con la presencia de uno de los pastores y escatólogos con más sabiduría para mí de la iglesia. El Señor le ha regalado una interpretación muy acertada sobre lo que habla las Escrituras acerca de los eventos futuros. Así que es para mí un honor presentarles al pastor y amigo, hermano Edgar Giraldo. Bienvenido, hermano. Denos un saludo. Gracias, hermano Alejandro. Bueno, un saludo muy especial para todos, en el nombre del Señor Jesús. Y para hermano Alejandro, está aquí con nosotros en esta hora. Y bueno, para mí es una bendición, un privilegio estar aquí para compartir este espacio importante en la presencia del Señor. Amén. Gracias, hermano Edgar. De verdad que sabemos que ha hecho un esfuerzo para sacar su tiempo y le agradecemos mucho a usted, a su esposa, a su familia y a todos los hermanos que nos ven también desde Medellín, Colombia. Verdad que recordamos mucho el Distrito 9 y la ciudad de Medellín, hermosa ciudad de Medellín, y a todos los hermanos de la iglesia en Calasanz también por prestárnoslo. Así que bueno, bienvenidos todos. Este programa tiene como objetivo clarificar algunas dudas sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Y quiero preguntarle, hermano Edgar, como primera parte, sobre la actualidad del mundo. Muchas personas tienen muchas dudas sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Es un conflicto que empezó en 1948 con la nación de Israel. Y hermano Edgar, la pregunta sería, ¿cómo podemos interpretar lo que está pasando en el Medio Oriente con la nación de Israel? ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, hermano Alejandro, gracias por la invitación. Lo que pasa actualmente en el Medio Oriente con Israel y con las naciones circunvecinas a Israel, digamos que por un lado no es algo nuevo, es un conflicto de muchos años, pero siempre ha sido a la luz de la Biblia la lucha por la tierra de Israel, la pelea de Israel con todos los vecinos alrededor ha sido por la tierra de Israel. Cuando miramos esto a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, desde el llamado de Dios a Abraham, le dijo que le iba a entregar la tierra de Canaán, y obviamente pues la tierra está en manos de los enemigos de Israel. A Israel le ha correspondido durante toda la historia luchar contra los que estaban en esa tierra primero, sacarlos de ahí. Aunque pues se sabe que Israel nunca ha poseído toda la tierra, la va a poseer en un futuro para el milenio, según la palabra de Dios. Entonces, mientras Israel exista y existan las naciones circunvecinas, siempre va a haber esa disputa, siempre va a haber esa lucha por la tierra de Israel. Gracias, hermano Edgar. Hace poco, el último ataque que hubo sobre la nación de Israel con respecto a la nación de Irán, y creo que usted aquí en esta semana de escatología que hemos disfrutado, gracias al Señor, nos hablaba sobre los árboles y de la higuera. ¿Por qué no nos menciona un poquito de eso sobre Israel y sus vecinos? Bueno, precisamente, digamos que esta pregunta responde o es como una continuación, es continuidad de la pregunta anterior, porque precisamente Irán ve a Israel como un enemigo porque está precisamente en la tierra de Israel. O sea, la meta de Irán, y eso pues no es un secreto, es borrar a Israel de la tierra, es sacarlo de la tierra. Entonces, de alguna manera le está haciendo la guerra desde hace un tiempo para acá a través de los grupos terroristas que Irán patrocina. Está patrocinando varios grupos terroristas, pero la meta de Irán es esa, sacar a Israel de su tierra y borrarlo del mapa, cosa pues que le va a quedar muy difícil a Irán, y no solamente a Irán, sino a cualquiera de las naciones circunvecinas a Israel que son enemigos, les va a quedar muy difícil, porque a la luz de la palabra de Dios,
Israel está en su tierra como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Wow. Dios los instaló en su tierra como lo había prometido a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías y a través de los profetas menores. Dios prometió que los iba a regresar, los iba a retornar a su tierra, y del año 1948 para acá los instaló en su tierra y los judíos están retornando. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar los judíos ahí? Ya prácticamente, según lo que muestra la palabra de Dios, es hasta el milenio. O sea, las naciones alrededor se destruirán y se autodestruirán en un futuro, pero Israel ya no dejará de existir. Gracias, hermano Edgar, por esa claridad. Entonces, un conflicto que va a seguir Sí. y lo tenemos que entender como iglesia. Bueno, hermano Edgar, como iglesia también nos gustaría saber, usted que ha estudiado tanto sobre este tema de la escatología y un tema que estábamos hablando esta mañana, que lastimosamente poco o muy poco se está hablando en las iglesias, ¿verdad? Pero ¿cuál sería esa parte de la escatología, hermano Edgar, que usted quisiera que nosotros como iglesia pudiéramos entender y conocer a profundidad? Bueno, creo que uno de los temas que preocupa bastante, digamos, preocupa a los que nos hemos sentido inquietos con el tema de las profecías bíblicas, con el tema de la escatología. Una de las doctrinas descuidadas hoy, a mi modo de ver, y seguramente desde el punto de vista de otras personas, es la doctrina de la inminencia. La doctrina de la inminencia. ¿De qué se trata la doctrina de la inminencia? El pronto regreso de Jesucristo por la iglesia. Ahora vemos a muchas personas hablando de escatología y digamos que se centran mucho en el asunto de las señales naturales, las señales cósmicas, lo que sucede a través de los terremotos, de los desastres, de las guerras incluso, colocándolo como unas señales, colocando todo esto como unas señales que están apuntando hacia el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, cuando uno conoce bien las profecías bíblicas, los cristianos no debemos estar mirando ese tipo de señales. Los cristianos debemos estar creyendo en la doctrina de la inminencia, el pronto regreso de Cristo. Eso fue lo que predicaron y creyeron los apóstoles. Uno ve al apóstol Pablo hablando del pronto regreso de Cristo como si viniera en los días de él. Por eso, hasta él mismo dice, luego los que vivimos, está diciendo el apóstol Pablo incluyéndose, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso es inminencia. Creer que Jesucristo está a las puertas. Nosotros no estamos mirando qué señal se va a cumplir, sino que nosotros estamos esperando es que se cumpla el retorno de Jesucristo por su iglesia, o lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Y obviamente para eso hay que estar mirando, sí, unas señales, pero no unas señales naturales, no unas señales cósmicas, no unas señales en cuanto a desastres o cosas que estén ocurriendo en el mundo o guerras, sino unas señales bíblicas. La Biblia da a entender cuáles serán las características de las gentes cuando Cristo esté pronto a venir por su iglesia. Y para este tiempo sí que las estamos viendo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, se habla de las 7 etapas de la iglesia. Y la última etapa de la iglesia, que es la Odisea, es una etapa bastante difícil, una etapa de pesadez espiritual, mucho materialismo, demasiada comodidad material tendrán los cristianos que les hará relajar espiritualmente y descuidar la inminencia de Cristo, la venida de Cristo. No estar mirando cuándo viene el Señor, sino buscando cómo acomodarse más y más aquí en esta tierra. Y que es precisamente, hermano Edgar, lo que estamos viviendo. Estos son los últimos tiempos, tal cual lo describe la palabra del Señor. Y bueno, no, creo que para finalizar esta pregunta, hermano Edgar, usted mencionaba hoy en la predicación de la mañana un suceso que ocurrió en los años 2000. Precisamente me acuerdo mucho de eso y me marcó eso de su mensaje esta mañana porque en 1999 yo fui bautizado teniendo 11 años de edad, pero conmigo se bautizó mucha gente. Era un grupo como de 35, 40 personas, que es bastante para un bautismo.
¿considera usted que lo que pasó en los años 2000 puede influenciar lo que ahora en los púlpitos se está predicando? Porque a partir de ahí, como que, ¿qué opina usted sobre lo que pasó ahí? Sí, es correcto. Dicen, y es lo que escuchamos, que en los años 60, la década del 60, del 70 y de los años 80, y también en la década de los 90 del siglo pasado, la mayoría de los predicadores abordaba de forma continua el tema de la venida del Señor. Y se predicaba mucho se predicaba de la inminencia. Cristo está que regresa, Él viene pronto, hay que prepararse. De hecho, para esos tiempos fue que se sacaron tantos himnos y tantos coros relacionados con la venida del Señor. Amén. Algunos relacionados con la segunda venida, otros relacionados con el arrebatamiento de la iglesia, porque era lo que se predicaba muy continuamente. Y se predicaba muy continuamente porque algunos creían que el mundo se iba a terminar en el 2000, en el año 2000. Otros creían que para el 2000 Jesús se llevaba a la iglesia y que entonces comenzaba en esta tierra la gran tribulación y que vendrían cosas muy terribles sobre la humanidad. Entonces llega el año 2000 y digamos que la gente está preparada porque algo va a pasar en ese cambio de milenio, algo va a pasar. Pero como no sucede nada, entonces la gente a partir de ahí comenzaron a relajarse. Incluso muchos de los que llenaron las congregaciones se fueron al ver que no había pasado nada, porque creyeron que estaban engañados y se fueron. Y otros se relajaron de tal manera que no, pues ¿para qué vamos a predicar sobre eso si realmente no sabemos cuándo es? El hecho de que no sepamos cuándo es que el Señor viene no nos exime a nosotros de la responsabilidad de seguir predicando que Cristo viene por su iglesia, porque esa es la esperanza bendita, esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia en todos los tiempos, que nos hace estar mirando hacia el cielo y con la expectativa de que el Señor viene por su pueblo y que de alguna manera nos mantiene despiertos en esta tierra, buscándolo a Él. Wow, hermano Edgar, muchas gracias por esa exhortación también para los pastores, ¿verdad? Y para las iglesias a seguir predicando que Cristo viene. Bueno, y ya para finalizar, esto es un programa corto pero sustancioso, como dicen por ahí. Me gustaría saber, hermano Edgar, el orden cronológico de los acontecimientos futuros después del arrebatamiento. Sí, estábamos hablando ahora de eso y creo que usted me ubicó totalmente en lo que sigue después del arrebatamiento, porque la iglesia está esperando el arrebatamiento. ¿Estamos de acuerdo? Creo que casi todos los pastores predicamos eso. Los que lo predicamos, pero después del arrebatamiento, ¿qué sigue para la iglesia y qué sigue para el mundo? Bueno, desde la perspectiva que nosotros manejamos de la escatología, porque obviamente hay que entender que hay varios tipos de escatología. Es decir, hay personas que interpretan la escatología bíblica no de la misma manera como nosotros la interpretamos, que ese también es otro asunto por el cual algunos hoy no predican sobre la venida del Señor porque algunos creen que ya vino. Por ejemplo, el preterismo, que es una manera de interpretar las profecías bíblicas, interpreta que el Apocalipsis y todas las profecías bíblicas se cumplieron hasta el año 70 después de Cristo y que en el año 70, cuando el Imperio Romano invade Jerusalén, ahí se dio para ellos la segunda venida de Cristo en juicio y de forma espiritual, y que de ahí para acá, pues, para algunos comenzó el milenio, que el milenio no es literal según ellos, sino que es un milenio espiritual que comenzó y que ese milenio está llevándose a cabo con la iglesia. Esa es una. Obviamente habría que tener mucho tiempo para explicarla, una de las perspectivas o de las enseñanzas escatológicas, pero desde la perspectiva nuestra, lo que nosotros hemos creído, lo que hemos enseñado, lo que indagamos, investigamos y lo que hemos escuchado predicar en nuestra iglesia es que nosotros creemos que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Amén. Que después de ese arrebatamiento de la iglesia van a suceder cosas con la iglesia en el cielo, pero también van a suceder cosas con la humanidad aquí en la tierra. Es decir, que mientras la iglesia esté en el cielo, aquí en la tierra van a suceder cosas muy terribles para la humanidad porque será el tiempo de la gran tribulación. Entonces, para enseñar aquello, nosotros nos hemos basado en algunos temas escatológicos, como por ejemplo la semana 70 de Daniel.
El Daniel dijo que habían, o Dios a través de Daniel, dijo que para el pueblo de Israel estaban establecidas unas 70 semanas para lo que es la restauración de Israel, después de la cautividad babilónica. Y cuando estudiamos el tema de las 70 semanas, llegamos a que hasta que Jesús vino, se cumplieron 69 semanas. Ahí se abrió un paréntesis para comenzar el programa de Dios con las naciones gentiles y a la vez con Israel en la iglesia, y él comienza a conformarse en la iglesia. Es la iglesia que está en este momento en la tierra, va a ser arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se cierra el paréntesis, que es el paréntesis con la iglesia, y como queda faltando una semana, que es la semana 70, esa semana 70 se tiene que cumplir dentro del tiempo de lo que se llama la gran tribulación. Es dentro de ese tiempo de la gran tribulación van a suceder cosas muy terribles con la humanidad, también con Israel, porque será la restauración espiritual de la nación de Israel. Con Israel comenzó una restauración natural como pueblo del año 1948 para acá, pero con ello no ha venido todavía una restauración espiritual. Mientras la iglesia esté en esta tierra, Israel va a ser restaurado naturalmente, pero cuando la iglesia sea quitada de esta tierra y llevada al cielo, entonces Dios se vuelve a su pueblo Israel, como dice Romanos 11, 25 y 26, y viene la restauración espiritual para ellos. ¿Qué pasa con la iglesia después de que sea llevada al cielo? Nos están esperando al menos 3 eventos en el cielo. Uno es el trono de adoración, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. ¿Qué vamos a hacer los cristianos y los redimidos frente al trono de la adoración? Según Apocalipsis capítulo 5, nosotros vamos a coronar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores en calidad de hombre, porque Jesús vino a cumplir al menos 4 ministerios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles 4 ministerios? Profeta, sacerdote, rey y juez. Mientras Jesús estuvo aquí, estuvo como profeta. En este momento, o después de Jesús haber resucitado, él funge como sumo sacerdote, así lo menciona la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia entre en la gloria con él, entonces Jesús ya no será el sumo sacerdote. Los creyentes redimidos estaremos frente al trono de la adoración y nosotros somos los que lo vamos a proclamar o a coronar Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono de adoración. Ahí comienza el ministerio de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué digo en calidad de hombre? Porque los oficios de él no han terminado todavía. Al menos va en el segundo oficio. Porque el último oficio de Jesús, según las Escrituras, es como juez. Y como juez será sentado en el gran trono blanco, y eso tiene que ver con algo después del milenio, después de que termine el milenio. Entonces, ese es el primer evento en el cielo después de que la iglesia sea arrebatada. Los creyentes estaremos frente al trono de la adoración, coronaremos a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez que el Rey esté coronado como Rey de Reyes, entonces él va a organizar su gabinete ministerial, digámoslo así, para venir a gobernar la tierra o para venir a reinar en la tierra durante el milenio. Para eso es que la Biblia menciona que está establecido el tribunal de Cristo. Amén. Y ante el tribunal de Cristo, los creyentes redimidos vamos a comparecer. Y allí frente a ese tribunal, según lo que cada uno haya hecho, dice la Biblia, entonces vamos a recibir coronas o vamos a recibir galardones. Los que reciban coronas, da a entender las Escrituras, serán reyes aquí en la tierra con Jesús. Ellos reinarán en las naciones. Por eso Jesús va a ser Rey de Reyes, porque van a haber más reyes en las naciones. Jesús será Rey de Reyes. Entonces, algunos van a recibir coronas, otros van a recibir galardones en el tribunal de Cristo. Después de que Jesús organice ya su gabinete, entonces viene lo que es las bodas del Cordero, que entre otras cosas, las bodas del Cordero, pues es un tema bastante interesante que a algunos les despierta algunas suspicacias. Sin embargo, no es un asunto muy difícil de tratar. Entonces Jesús se presentará a sí mismo, a su iglesia, como dice la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, y después de eso, entonces las bodas del Cordero, se dará la segunda venida de Cristo con todos los santos
sobre esta tierra para el milenio. Wow. De verdad que escuchando todo esto me quedan muchas más ganas de seguir investigando, estudiando y bueno, lo mejor de todo es que el tema de la escatología lo lleva a uno a tratar de ser fiel y a tratar de seguir luchando por esta vida cristiana, porque vale la pena estar allá, disfrutando las mieles del amor en las bodas del Cordero. Hermano Edgar, muchas gracias. De verdad que me siento muy agradecido con Dios por este privilegio y a todos los que nos están oyendo. Ustedes pueden compartir este video, darle like y compartirlo a todas las personas. Qué bueno que este mensaje pueda llegar a mucha gente, que entiendan y que puedan obedecer la palabra de Dios. Es el tiempo agradable, todavía hay oportunidad, pero vienen cosas para el mundo y para la iglesia y tenemos que estar preparados. Así que Dios los bendiga. Hermano Edgar, unas palabras finales. Bueno, ya como palabras finales, decirles que nosotros como iglesia debemos estar preparados. La iglesia no se debe estar preparando. La iglesia debe estar preparada. Amén, ok. Sí, la iglesia debe estar preparada porque el apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, que es la promesa de su advenimiento, que es la promesa del arrebatamiento. Según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor no ha venido es porque está siendo paciente con muchos en las congregaciones que no están preparados. Porque si estuvieran preparados, si todos estuviéramos listos, ya el Señor habría venido, porque creemos que el lugar que Él fue a preparar ya debe estar preparado. ¿Sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no ha venido, es por lo que dice el apóstol Pedro. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero igual dice la Biblia que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será algo sorpresivo, será algo repentino. Así que mi consejo para todos es estar listos, estar preparados para que escuchemos el sonido de la trompeta cuando el Señor la haga sonar y los que están muertos resuciten y los que estemos vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y juntamente con los que resuciten seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gracias por conectarse con nosotros. Este fue el pastor Edgar Giraldo. Que el Señor lo bendiga, pastor. Siga aumentando su ministerio. El conocimiento que Dios le ha permitido es una bendición para nosotros y para la iglesia. Así que compártalo, comenten y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.